Del alma o ligaduras del alma o almáticas. Hola, soy tu hermana y me gustaría estar hablándote en esta tarde en el nombre poderoso de Jesús, de Yeshua HaMashiach, sobre las ataduras almáticas, que es algo que estoy viendo en varios casos de liberación y es algo que se ve todos los días. Me gustaría decirles que las ligaduras de alma que suceden en realidad en el mundo espiritual, muchas veces por sexo, sea dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. Sí, claro, si es que si es que estabas antes de casarte, habías practicado fornicación. Y en el mundo físico podemos mirar que ocurre lo mismo, va a afectar lo que hiciste en el mundo espiritual. Cuando tienes sexo con alguien, vamos a mirar en Primera de Corintios capítulo 6, 18, dice, huid de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre cometiera está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, ya que debemos glorificar a Dios. Es nuestro cuerpo, ya que fuimos comprados por su sangre preciosa. Cuando tú duermes o dormimos o tenemos sexo con alguien, ocurre enlaces en el mundo espiritual. Em, los matrimonios reciben la bendición del Padre Celestial por medio de la unión del matrimonio. Y ahí vemos que hay la bendición. Por eso vemos los hijos también, que son, cuando nacen dentro del matrimonio, no son llamados bastardos, como dice la palabra. Pero grandes ataduras pasan en el mundo espiritual cuando tú, estando casado o soltero, cometes adulterio. Esto quiere decir que tener sexo fuera del matrimonio. Y fornicación, que significa estar soltero y que significa tener sexo fuera del matrimonio. Pero esto ocurre tanto al uno como al otro. Cuando hay esta unión de dos personas, la palabra de Dios nos dice que por eso dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mucha gente cristiana o no cristiana, al ignorar lo que ocurre en el mundo espiritual, se encuentran sufriendo hoy en día por ataduras sexuales o ataduras almáticas que Satanás les ha colocado por causa del pecado, de lujuria, de promiscuidad, de lascivia, de prostitución. Y el Señor dice que los fornicadores o fornicarios y los adúlteros no entrarán en el reino de Dios. Actualmente vemos en el mundo que todo justifica las leyes humanas y la gente piensa que no pasa nada, que no es nada de malo en acostarse con uno y con otro, solo de disfrutar el momento, pero ese momento de 10 minutos o el tiempo que pueda durar puede traer grandes consecuencias en tu vida, tanto espiritual como física. Y esas consecuencias pueden ser graves. Hay gente que se burla del que no practica la fornicación o del que no tiene un amante de afuera de su matrimonio. Podemos encontrar o podemos decir que la persona es religiosa o es anormal porque no sigue los patrones del mundo o de la sociedad. Pero los consejos y los mandamientos de Dios, sabe el por qué el Señor con su gracia, su sabiduría, porque Él prohíbe estas prácticas, porque hay consecuencias. Nosotros vemos que Satanás viene a colocar trampas, Él viene a colocar ataduras, porque Él vino a matar, destruir los hogares, los matrimonios. Y Él, bueno, al poner esas trampas, Él pone a sus víctimas para poder destruir, como les decía, las parejas, los matrimonios. Algo que tengo en mi mente como un ejemplo para que ustedes puedan comprender, cuando un hombre se une a una prostituta, al haber una unión sexual, ocurre en el mundo espiritual una atadura, ligadura almática. Lo que está dentro de la prostituta pasará automáticamente al hombre, sea casado o sea soltero. Y es eso lo que la persona no llega a entender, lo que llega a pasar en el mundo espiritual porque tal vez no lo puede ver. Y, y cuando tú eres soltero, es decir, si esta mujer prostituta se acostó contigo y esta mujer se había
prostituido, acostado con otros hombres, como por ejemplo un drogadicto, un depresivo, un asesino, un ladrón, em, y entre otras cosas, espiritualmente pasará lo que estaba en aquella mujer, se pasará a ti. Te conectarás en un solo espíritu a través del contacto sexual. También el caso de la zoología. El Señor me decía algo preparando este tema porque hay mucha gente que me ha escrito y he visto la liberación. Por ejemplo, en el caso de la zoología o acostarse con animales, también ocurre también esto, la atadura del alma, porque hay gente piensa que solamente puede ser solamente con personas, pero no es solamente con personas, es también con animales. Es decir, que cuando una persona, digamos, tuvo relaciones con un perro, o no sé, he escuchado casos con animales, con burras, bueno, en fin, no es mucho el tema, no me quiere desviar, pero solamente quiero explicarte que hay una gran conexión espiritual y eso habrá una transferencia del alma y lo que está en la mujer pasará al hombre y lo que está en el hombre pasará a la mujer o a la prostituta. Esto es lo que ocurre a diario y muchas veces tradición o obsesión por la persona. La persona desea o quisiera volver a ver a la prostituta, pero aunque sabe que está mal, desea volver y estar bien con su familia, en su matrimonio, pero vemos que hay algo que pasa en el mundo espiritual y hay rupturas por esta situación en los matrimonios o futuras relaciones, porque al conectarse almáticamente esa atadura sexual, la persona piensa en el otro constantemente. Y entre más te acuestes con más personas, más fuertes son las ataduras sexuales. Dios es por eso que estableció el matrimonio para que tomes tu deleite en tu esposo o en tu esposa dentro del matrimonio, claro está, y puedas deleitarte en el sexo con tu pareja exclusivamente dentro del matrimonio para que puedan satisfacerse sus necesidades el uno al otro. Hay que entender que Dios en su sabiduría, hermoso Dios, precioso es nuestro Señor, gloria sea el nombre del Señor, que vemos que Él pensó en todo eso y Él quiere, claro que sí, quiere que tengamos satisfacción en la vida sexual, en nuestra vida espiritual, en todo lo que hagamos, pero lastimosamente al hombre no obedecer, lastimosamente al hombre tal vez no entender o no conocer la palabra del Señor, pues peca sin conocimiento. Pero podemos mirar en Primera de Corintios capítulo 6, en el versículo 16, donde dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice los dos serán una sola carne. Los 5 minutos de placer que puedes compartir con alguien que te gustó en el momento, tal vez en la discoteca, no sé, saliendo del cine, allí en tu trabajo, en el bus, cogiendo el metro, el tren, yo no sé, o alguien que te presenta una amiga a otro amigo, en fin, ese momento se va a pagar con un alto precio. Cuando te acuestas, intercambias fuerzas espirituales. Hay que entender que el sexo no es solo físico, también es espiritual. Y la gente no sabe sobre esta transferencia espiritual que ocurre en el mundo espiritual a través del sexo. En el mundo espiritual se vuelven un solo cuerpo. Cuando fornicas, abres portales espirituales, puertas espirituales al enemigo para que pueda entrar y destruir, que te traerán dolor. ¿Cuántas relaciones vemos hoy de parejas que se llevan tan mal en sus matrimonios y no pueden verse y quieren salir de esa relación porque hay ataduras espirituales muy fuertes que trascienden de lo físico? Y muchas veces es porque o tienen un amante o porque conocieron a alguien y su deseo está allí. Quieren, a través de la relación sexual, la persona ya no quiere, a veces, muchas veces abandona a sus hijos, abandona su esposa o viceversa, pero podemos ver que solo el arrepentimiento y renunciar a esa persona, a esa relación, vamos a decir, tóxica, y a través de la liberación en el nombre poderoso de Jesús,
los puede salvar, los puede liberar. Cuando duermes con alguien en el mundo espiritual, es como si estuvieses casado en el mundo espiritual. Estás atado o ligado a esa persona. Muchas personas están casadas en el mundo espiritual sin saberlo, con varias personas con las que se han acostado durante muchos años. Y esas ataduras y conexiones que han hecho en el mundo espiritual se quedan ahí, al menos hasta que haya arrepentimiento y liberación. Vemos que la sociedad hoy en día han programado jóvenes a perder rápidamente la virginidad o su inocencia, desde el adolescente, el niño, con programas, dibujos que los llevan a la lascivia, la televisión que ofrece pornografía, que ofrece películas, novelas donde ya se ve las personas rápidamente teniendo sexo, aún en las películas y en algunas novelas. También podemos ver que eso trae a la pornografía y a través de la pornografía de querer experimentar rápidamente, descubrir la sexualidad. Y la sociedad también vemos que promueve a tener sexo antes del matrimonio. Y la gente, la mayoría dicen, incluso hasta he escuchado a psicólogos, psiquiatras que dicen que es saludable, pero es una trampa, una mentira del diablo, una mentira satánica, demoníaca. Cuando se termina la relación, se les hace difícil olvidar porque se obsesionan muchas veces con el amante, muchas veces se obsesionan con el ex y desarrollan dependencia emocional y racional, y es debido a esas fuerzas espirituales. Y podemos ver que los demonios se aprovechan de eso al tú ignorar. Podemos ver en caso de violaciones, como está escrito en Génesis capítulo 34, en el versículo 2, donde podemos mirar que Siquem, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y dice, y la tomó y se acostó con ella. Está hablando de Dina, y la deshonró, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella, que no los dejaran ir, porque como tú ves en este pasaje que nosotros acabamos de leer en Génesis, vemos que hubo un intercambio, hubo una conexión, hubo una transferencia, apenas porque podemos mirar que en la violación que este Siquem hizo a Dina, podemos ver que él dice que su alma se apegó a la de ella. Y dice también, por ejemplo, que cuando tú, por ejemplo, quieres dejar ir a alguien, em, muchas veces tú sientes que la parte que te fue arrancado del alma está en esas personas. Y la verdad es que una parte de ti se va con esa persona. A muchos se les puede pasar que no ven la persona por varios años y de repente un mensaje, una llamada de teléfono, un encuentro casual sin haber sido programado, le salta el corazón le vuelve a latir y se vuelve a recordar de aquella relación, de aquella pareja con lo que estuvieron. Y esa conexión regresa instantáneamente porque una vez que fueron una sola carne, el tiempo no destruye las ataduras espirituales, el tiempo no destruye las ataduras emocionales, sexuales, es solo por el poder y la sangre de nuestro Señor Yeshua Mashiach, Jesucristo, que puede romper y cortar esas ataduras sexuales, emocionales, sentimentales. Por eso que muchos matrimonios, si no tienen al Señor Jesús como el centro de sus vidas, están en peligro. Esas parejas no estarán satisfechas en sus matrimonios porque los espíritus están en competencia con los enlaces espirituales que hicieron antes de casarse o después de casarse. Por eso hay casos que la persona sueña con su ex teniendo relaciones sexuales o sueños donde se besan con el exnovio o con el amante, y es por esta conexión espiritual. La solución es no abrir puertas, no abrir portales espirituales a Satanás y a sus demonios, a que estos espíritus malignos invadan nuestro cuerpo y alma, porque no dejarán tranquilo. Muchas personas, yo he visto en casos de liberación que sufren de depresiones porque saben
que se terminó la relación o que por una noche de copas, de discoteca, y que desean volver a ver a ese novio, desean volver a ver a ese amante. Y no es posible porque solamente hubo una atracción, una conexión espiritual, una atadura almática, e incluso hay gente con cambios de personalidad, de baja autoestima, que actúan raramente, y otros que comienzan a autodestruirse con alcohol porque tal vez la mujer los dejó, porque tal vez la amante lo dejó por otro, y es como si no fueran la misma persona, ¿no? Abrieron puertas espirituales a través del sexo y estos espíritus se aprovechan y los atormentan, y las películas y novelas presentan como si fuese normal hoy en día, pero no podemos olvidar que este espíritu llamado Asmodeo es el que viene a trabajar sobre la lujuria. Y no permitas tú que invada este espíritu llamado Asmodeo, o el espíritu de la lujuria, que piensa muchas veces antes de acostarte, antes de unirte sexualmente a una persona, las consecuencias que hay, que puede atraer. Si tú eres una persona cristiana, te puede el alejarte de Dios, el sentirte acusado por Satanás, el sentirte no perdonado. Y por esa razón Dios nos prohíbe, por nuestro bien, que el cuerpo no es para fornicar, sino es para el Señor, para que Él viva en nuestros corazones, para que Él viva en nosotros, y debemos obedecer a Dios. Si no conoces aún al Señor Jesucristo, arrepiéntete y renuncia a esa relación con tu boca. En el nombre de Jesús, Él nos ofrece vida eterna. Algo que quería decirles: si tú todavía no conoces del Señor, arrepiéntete allí y pídele perdón al Señor y dile: Señor Jesús, yo te recibo hoy en mi corazón, te recibo como mi Señor, sé mi Señor, te entrego mi vida, te entrego mi alma, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y perdóname por mis pecados que he cometido hasta el día de hoy. Lávame con tu sangre en el nombre de Jesús. Mira, si hiciste esta oración, yo te invito a hacer una oración que yo la voy a hacer en otro video sobre, esta oración será sobre cómo desatarse, cómo romper ataduras almáticas o ataduras del alma en el próximo video. Suscríbete a este canal si todavía no te has suscrito, y se fue de bendición, compártelo con otras personas que necesitan liberación, que tal vez están atados a una persona que no les conviene, y tú no sabes qué es lo que le pasa, porque tu hijo piensa en una persona que está casada, porque tu hijo, siendo soltero, no puede disfrutar con una mujer soltera. Es porque está habiendo una atadura sexual, una atadura almática, y tú lo puedes hacer esta oración para que él pueda ser libre en el próximo video. Bendiciones.